movimiento en contra de la gravedad. En ambos casos hace pocas repeticiones, de 3 a 5. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esas dos posibilidades de trabajo, que son en las que están, esa es la respuesta de ese músculo. Entonces, yo tengo que analizar a partir de ese valor qué le puedo pedir para que le aumente la demanda. ¿Alguien se anima a responder qué puedo hacer yo? Pensando en estas dos pautas que tenemos para trabajar inicialmente, que es la potencia y la resistencia. ¿Cómo hago yo para exigir más potencia o cómo hago yo para exigir más resistencia en este músculo valor 2 más, cualquiera que sea? ¿No nos animan? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto, te escuchamos. Quizá, bueno, en este valor, para conseguir un poco más de resistencia, podríamos hacer que mantenga el miembro cerca del tercio al final del arco, ¿no? En el valor 2 más, que mantenga una contracción concéntrica. Eso Si sería mantiene, para la no resistencia es más que concéntrica. nada. Sí, si yo hablo de Sí, sí, mantener, al final del módulo. automáticamente pienso en isométrica. Ahora, ¿qué versión, digamos, de 2 más elegiste? ¿La gravedad eliminada o vertical? ¿O contragravedad? ¿Mm? Porque es diferente. En una nosotros tenemos la acción de la gravedad y en la otra no. Voy a cambiar la pregunta para a ver si de esa manera puedo colaborar a que lo analicen mejor. ¿Qué cambia en la respuesta del músculo con respecto a su versión en la horizontal a su versión en la vertical? ¿Mm? La Y puede ser resistencia que, cambia. aparte, cuando hace en contra de la resistencia no completa el arco. Y cuando lo hace sin resistencia completa el arco. ¿Qué demuestra eso con respecto a la condición del músculo? Que no tiene fuerza, pero sí resistencia. Que no tiene fuerza, nomás resistencia tiene, pero pobre también, 3 a 5, de 5 a 7 estamos hablando. No, 3 a 5, perdón. En un caso. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el simple hecho de cambiarle la horizontal a la vertical me hizo perder 2/3 de arco. Eso es lo que me Profe, demuestra que no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque, perdón, ya voy. Cuando yo hablo de arco o recorrido, estoy hablando de fuerza. El músculo es capaz de mover esa palanca articular más menos ángulo de acuerdo a la fuerza que tenga. ¿Sí? Entonces, ese mismo músculo en una gravedad eliminada es capaz de mover toda la palanca porque no tiene el peso de la palanca expuesto a la gravedad. ¿Me explico? Entonces, siempre que hablemos de arco, vamos a hablar de fuerza, de potencia. Siempre que hablemos de repeticiones, de cantidad de veces que realiza eso, estamos hablando de resistencia a la fatiga o de resistencia muscular. Ahora bien, para que un músculo pueda desarrollar fuerza, necesita también cierto nivel
de resistencia muscular, porque si se agota rápidamente, no puede generar la fuerza. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos en estos valores que son muy bajitos, están en déficit de las dos cosas. Allí está la calidad con que nosotros diseñemos la estrategia para que pueda ir recuperando ambas pautas progresivamente y solidariamente. Después, cuando tengo más o menos restablecidos los valores más aceptables, 3 por ejemplo, ya puedo empezar a ser un poco más selectiva en el sentido de diseñar para hacer un músculo que trabaje mucho tiempo, mucha resistencia, o músculo que... pero mínimamente, en principio, tengo que garantizar que el músculo se transforme en funcional, que pueda trabajar bajo la acción de la gravedad sin sufrir. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, profe, yo le iba a preguntar justo con la pregunta que usted realizó al principio, y así como dijo mi compañero Francisco, realizar una contracción isométrica en una posición de 2 más vertical al final del arco, del tercio del Allí arco de sí, movimiento. allí sí, porque allí se expone, o sea, ahí se puede dar la contracción isométrica, porque va a estar sosteniendo el brazo de palanca bajo la influencia de la gravedad. 1, 2, 3, depende de lo que soporte. Esa es una. Y allí sí vos estás generando potencia, porque ya el cambio de contracción te genera una inducción a que haya rescate de unidades motoras dentro de la estructura del músculo para dar respuesta a ese cambio. Las unidades motoras dentro del músculo hacen como una posta. Máxime cuando vos le exigís una estática. La estática se basa en grupos de reclutamiento que se van superponiendo uno a otro para garantizar de esa forma la contracción continuada. Por ejemplo, estar de pie mucho tiempo, exige de los músculos estabilizadores de mantenimiento a trabajo largo. Entonces está garantizado por ese sistema. Y en este caso, cuando vos le imponés un cambio de contracción, exigís que haya ese rescate. Está muy bueno eso. Y te impactan las fuerzas también. ¿Y qué otra cosa más te impactaría en la fuerza cuando trabajás en la vertical? Un 2 más. ¿Y la gravedad, profe? Sí, te escucho. ¿Y la gravedad podría impactar en la fuerza, o si no, la resistencia leve se hace también en la horizontal, que se le hace el principio? Claro, pero estamos hablando, vamos a cerrar primero la vertical y después vamos a la horizontal. Porque este es como una muestra general, ¿viste? De cómo usamos la estrategia. Una en fuerza es el cambio de contracción para la fuerza. ¿Qué otra cosa más le puedes pedir a ese 2 más para que desarrolle fuerza? Y tal vez pedirle que trate de llegar un poco más Sí, al aumentar el arco. arco. Le pedimos que aumente el arco, que intente más recorrido, un poquito más, por ejemplo. Entonces, en vez de hacer un tercio, ya supera ese un tercio. Perfecto. De esa forma vamos trabajando. Después tenemos adicionales en el valor 2 más, por ejemplo, en contra de la gravedad, es poder darle un input de trabajo con el uso del reflejo estiramiento al inicio. Entonces yo parto del máximo estiramiento y le doy un pequeño empuje más de aumento de tensión de estiramiento, y en ese mismo momento, tiene que ser simultáneo, le solicito que contraiga. Entonces, en esa primera parte inicial de ese recorrido, yo sumo la respuesta refleja con la respuesta voluntaria. Y entonces allí tengo como un plus de fuerza que colabora para iniciar. Se pierde, por supuesto, porque el reflejo es
una respuesta corta, se pierde seguida porque es muy breve, pero continúa la otra, pero para eso ya le dio una inyección de impulso. Eso se utiliza mucho en estos músculos cuando están débiles para el inicio. Esos son muy útiles en relación al trabajo de amplitud externa, máximo estiramiento a parcial acortamiento. Entonces es una estrategia que usamos mucho en aquellos músculos que están débiles para iniciar, o queremos darle la posibilidad que haga más recorrido en una situación de más desventaja, como podría ser más cerca de la amplitud media, donde la potencia de la gravedad es mucho más fuerte, de la fuerza de la gravedad es mucho más contundente. Entonces, siempre tienen que tener el reflejo del comportamiento del brazo, de palanca de movimiento, en este caso cuando es analítico, de cómo está incidiendo la gravedad. Esa pequeña divergencia que puede haber en el ángulo de incidencia de la línea de la gravedad con respecto al brazo móvil de la palanca va a hacer que la ayude o la dificulte. Pues estamos hablando de valores muy bajitos, que tienen poca fuerza. Entonces, pequeños cambios en la resistencia en contra de su movimiento o de su fuerza, digamos, representa para ellos un gran desafío, ¿viste? Un gran impedimento como para generar su trabajo. No así con músculos más fuertes, pero en este caso esas pequeñas cositas son importantísimas y son, en este caso para estos músculos, son como, yo siempre la defino como estrategia de puente o de transición funcional, aunque sea un funcional muy débil. Es muy diferente. ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, ya hicimos el ejemplo. ¿Todo bien? Todo bien, me alegro. Ahora bien, una vez que nosotros establecimos ese valor, hicimos nuestro primer plan de trabajo, estamos yendo bien, generamos mayor cantidad de movimiento, generamos un poco más de amplitud de movimiento, y de esa manera nosotros tenemos que ir progresando en el desafío. Ahora, el desafío tiene que ir en relación a la progresión de la resistencia, y ustedes tienen que ir diseñando y pensando cómo puede aumentar la resistencia al trabajo de un músculo cuando no puedo definir carga directa. Entonces, estas pequeñas cosas entre el manejo de las desventajas que le puede dar, por ejemplo, una situación de acercamiento de punto de inserción, o la ventaja que le puede dar la situación de alejamiento de punto de inserción, cómo incide la gravedad. Y después también podemos tener en cuenta en algunas articulaciones cómo puede modificarse. Tenemos la posibilidad de modificar el brazo de palanca, entonces hacemos brazo de palanca corta, brazo de palanca larga. Entonces a eso llamamos nosotros la progresión de la resistencia, y que le vamos dando pequeños enroques, digamos, para hacer un poquito más difícil la tarea al músculo. Entonces, eso es lo que a mí me da, es ese mecanismo intermedio, ese trabajo intermedio es lo que me da la posibilidad a mí de tener un músculo que vaya superando su calidad de trabajo y vaya teniendo valores más altos. Yo cuando reduzco no paso de un valor a otro, yo le proporciono las condiciones como para que pueda superar su estado de debilidad y vaya mejorando la respuesta y se vaya transformando después en un músculo más fuerte, que puede ser en el valor siguiente, coincidentemente, o no, puede ser que supere y vaya mucho más arriba. Entonces, yo tengo que tener mi progresión de resistencia, y acá, tipo de